Bueno, les cuento un poquito cómo nació Tiempo Suspendido. Era por ahí del año 2010. No, en realidad fue un poco antes, cuando estaba Encontrando a Víctor, que es un documental, como contó Toño, es sobre mi papá, que mi papá es uno de los hijos desaparecidos de Laura. Yo fui a Argentina a filmar, un poco como tratando de encontrar por qué mi papá había decidido quedarse en Argentina, porque mi mamá y yo salimos de Argentina cuando yo tenía 1 año y mi papá se quedó en Argentina, y trataba de entender un poco pues las razones, ¿no? Más allá de la lucha política. Y cuando estaba ahí filmando, entrevistando a mi abuela, una de mis primas que estaba ahí ayudándome me dice, deberíamos hacer un documental de la abuela, porque pues la abuela es una persona como que está muy activa en los derechos humanos, pero pues nunca se ha hecho nada de ella, ¿no? Entonces dije, sí, sí, estaría increíble, y quedó ahí. Eso fue en el año 2000. En el 2010 me llega un libro que escribieron sobre mi abuela, una biografía de ella, que me encantó. El libro es muy chiquito y está contado como en 2 partes, ¿no? La primera parte es como casi como una novela. Pensaba como, me hacía acordar un poquito como chocolate, como Agua para Chocolate, que es como muy novelesco, ¿no? Y entonces mi abuela cuenta de dónde vino su familia y los indios en Argentina y las mujeres con sus grandes faldas a caballo llevaban las armas, ¿no? Y contaba como unas cosas, y así era mi abuela, le encantaba contar las historias así. Y la segunda parte es como muy fragmentada, que es a partir de pues, de la desaparición de los hijos, ¿no? Y son como cosas muy precisas y fragmentado. Y pensaba, mi abuela ya había empezado a perder la memoria, ya tenía demencia senil, y entonces yo pensaba que qué loco era eso, ¿no? Cómo la memoria finalmente se fragmenta, y cómo quedan esos huecos, ¿no? Y cómo pues ella recordaba ciertas cosas. Todavía no estaba tan avanzada su demencia senil, pero bueno, ya no podía vivir sola, ya yo le hablaba por teléfono, por ejemplo, y enseguida sabía que era yo, ¿no? La que le llamaba. Pero me preguntaba 30 veces lo mismo, ¿no? O sea, en la conversación como que se repetía mucho. Y al mismo tiempo que me llegó el libro, un amigo me dice, mira lo que me encontré. Me manda una película que habían hecho en el 79, donde sale mi abuela, un documental también, dando unos testimonios, y entonces cuenta en el testimonio qué pasó con cada uno de sus hijos desaparecidos, ¿no? Y entonces pensaba, qué loco, porque eso es como una historia que ella repitió muchas veces, ¿no? O sea, que contó qué había pasado con cada uno de los desaparecidos de su familia. ¿Y a ti te lo había contado personalmente antes? Sí, cuando filmé mi documental, pues me lo contó también, cuando hice el de Encontrando a Víctor. Uh -huh. En la familia son 6 desaparecidos, para los que no vieron la película, son mi abuelo, sus 3 hijos y los 2 esposos de mis tías, ¿no? Entonces, pues nada, como que empecé a pensar en que quería hacer un documental basado como en esta repetición, ¿no? Y como esta necesidad de repetir como el mismo testimonio, y al mismo tiempo pues en esta idea de la fragmentación. Entonces, pues así fue como empezó la idea de hacer el documental. En el 2011 fui a Argentina, pues para empezar a filmar como algunas cositas para pues empezar a buscar financiamiento. Y entonces la grabé con mi camarita, una camarita chiquita que tenía ahí, y pues fue muy chistoso porque fue cuando ella dice en el documental, estamos con mi prima que la fuimos a visitar, y entonces empezamos a hablar de mi abuelo, y entonces cuando dice que mi abuelo no fue el amor de su vida, ¿no? Y entonces, pues nada, como que ahí empezó, surgió, y después fue un proceso largo porque, bueno, fui otra vez, eso fue como a mediados del 2011, finales del 2011 volví, grabamos otra parte para hacer más un teaser un poquito más largo para buscar financiamiento. Finalmente me dan
el apoyo del CCC para hacer ópera prima, pero estaba yo embarazada, entonces no podía viajar. Entonces fueron la fotógrafa y la productora, como que nos urgía empezar a grabar, y ellas estuvieron ahí una semana grabando algunas cosas que yo pedía específicamente, y después, ya que pude viajar, que fue en abril del 2013, sí, abril 2013, ya pude viajar y estuvimos un mes allá con ella filmando. Después, pues bueno, vino el proceso de edición, que fue muy complicado. Yo al principio no me planteaba como un personaje. La productora me dijo, vamos a grabarte y a ponerte porque no sabemos qué va a pasar después. De hecho, por ejemplo, las cartas le había pedido a mis primos que ellos la grabaran, entonces los hice ahí leer, ni siquiera sabíamos bien qué pedazos íbamos a usar, entonces los pobres tuvieron que leer un montón de cosas. Y después, pues ya eso, el proceso de edición fue muy largo, fue casi un año de edición. No, al principio me costaba mucho trabajo saber cómo iba a ser la estructura de la película. Había cosas que pesaban mucho, como la biografía de mi abuela, me parecía como muy interesante, pero era como otro documental el que iba a hacer, entonces era sacrificar ciertas cosas y quedarnos con otras. Mi estructura casi final, yo no estaba incluida como estoy incluida ahora, y además también no sabía seguía sin saber quién iba a leer las cartas. Y bueno, llegó Alberto Cortés, que es un gran director de cine, y me dijo, no, pues es que tú tienes que estar en la película y tú tienes que hablar, ¿no? Entonces me incluyó y pues ya eso fue como al final, en resumidas cuentas, cómo llegué al final de Tiempo Suspendido. Oye, es increíble esto que nos cuentas de que fue una decisión de último momento incluirte, porque para mí, no sé, desde que la vi la primera vez me pareció como la apuesta más clara y más contundente, ¿no? Tu propia presencia y la valentía de, pues nada, de conducir tú, de llevarnos de la mano, de enfrentar a tu abuela, de hablar con ella, de aparecer junto con tus primos, ¿no? Entonces, qué interesante, la verdad, cómo salen las películas, de pronto cobran vida propia y piden cosas, ¿no? O sea, necesitan cosas que uno no tenía planeado desde el principio. Bueno, y a propósito de esta como exposición de ti misma y de tu propia familia, pues te quería preguntar eso, o sea, como que no sé si en algún momento tuviste dilemas éticos de qué tanto contar, qué no contar, si les va a gustar, si van a estar de acuerdo en cómo los presentas, o si tuviste sesiones de oportunidad de escuchar lo que ellos pensaban. No sé, ¿cómo fue la negociación con tu propia familia, no? Sí, primero platiqué con mi tío, que es el único hijo que quedó de mi abuela. Platiqué, le dije que quería hacer el documental y mi tío me decía, bueno, piensa que la demencia senil finalmente sí tiene un grado de demencia, ¿no? Y pues hay que cuidarla mucho a la abuela, o sea, en ese sentido. Entonces, sí hubo momentos que grabamos y que decidimos no poner porque pues efectivamente no se trataba de eso, ¿no? O sea, de mostrar como pues esa fragilidad, ¿no? Y finalmente eso, mi abuela sí había sido un personaje público, mucha gente la quería muchísimo, porque digamos, ella no solamente estuvo en el área de, representando el tema de la desaparición forzada y la dictadura militar en Argentina, sino que ella apoyó muchas causas en Argentina, ¿no? Fue como de las primeras en apoyar el derecho a la mujer a tener hijos o no tener hijos, o sea, al aborto, apoyó mucho a la comunidad transexual por el derecho a la identidad. Ella estuvo en campamentos de refugiados en Centroamérica, o sea, viajó por todos lados, porque ella era psicóloga además, entonces apoyaba mucho pues diferentes causas, ¿no? Y entonces pues nada, eso era como una figura muy pública y quisimos como seguir cuidando eso, ¿no? No era mi intención tampoco mostrar algo que pues no era finalmente, que no tenía la intención. Sí fue fuerte para la familia, creo que a la fecha algunos todavía no la han visto la película. Creo por un lado que duele, porque pues sí duele la ausencia, ¿no?
Y y uno de mis primos sí me decía, ay, pero no hablaste del tema de todo lo político de ella y como esta cosa tan maravillosa que tenía ella. Y no sé qué, le dije, sí, pues sí, pero fue una decisión que tuve que tomar de sacrificar eso, ¿no? Porque finalmente, pues sí, iba para otro rumbo la película. Sí me acuerdo también, por ejemplo, el primer día de rodaje ya en forma, era el cumpleaños de mi sobrina y entonces pues iba a haber una comida ahí en la casa de mi primo y esto y dijimos, bueno, aprovechemos, primer día de rodaje, lo grabamos, la familia se acostumbra a la cámara, a nuestra presencia, que estemos por ahí, porque pues, eran intensivos, como yo iba a Argentina a filmar, pues eran todos los días estar ahí. Entonces estábamos grabando ahí, en un momento mi abuela se sienta en el sillón, estoy ahí sentada con ella y empezamos a platicar y me empieza, y es cuando sale también lo que dice mi papá, ¿no? Me dice, Víctor no está desaparecido, ¿no? Y le digo, sí, no está muerto, le digo, sí, y me dice, después de toda la desmemoria no está mal. Y para mí fue muy loco porque pues en mi hipótesis, cuando yo estaba escribiendo mi proyecto, en algún momento decía, bueno, si bien no es una enfermedad que uno decide tener, pues si no es algo que también de alguna manera surge como una necesidad de poder irse tranquilo en la vida, ¿no? O sea, no llevar este dolor tantos años. Y, y entonces cuando mi abuela me dice eso, como cineasta, yo no como nieta, sino como cineasta, dije, wow, me dio el final de mi película, ¿no? Y entonces se lo cuento a mi prima, toda emocionada, otra de mis primas, y que es periodista, y me regañó y me dijo, no, no puedes poner eso porque entonces estás avalando de que se olviden los crímenes del pasado, ¿no? Yo le decía, no, pero no voy por ahí, no va por ahí, ¿no? Entonces, sí es difícil cuando en la parte personal, pues tú como profesional lo ves desde ese lado y no como, y no en lo personal. Pero bueno, finalmente, pues es parte del proyecto que me debatí muchos, muchos momentos, ¿no? En esa situación. No, pero yo creo que, o sea, como cineasta y como nieta, me parece un acto pues, de amor también respetar su olvido de esa manera, y no solo respetarlo, sino darle su lugar en la historia, ¿no? Porque, digamos, sin duda es un documental sobre la memoria y los procesos de memoria y cómo está siempre, bueno, ligada muchas veces a la búsqueda de justicia, a la denuncia. Sin embargo, justo como que al conocer el lado más humano de tu abuela. La conocemos, sí, como activista, con una entereza increíble, como decía, pero también luego vemos su fragilidad con unas tomas no sé, con mucha sensibilidad en el asilo de ancianos, ¿no? Como, que nos deja conocerla muy íntimamente. Pero sobre todo eso, como que se va construyendo a lo largo de la película una reivindicación del olvido, no solo como una condición pues, fundamental del ser humano, sino también como un recurso que muchas veces nos ayuda a sanar, a descansar, o sea, digamos, tenemos el derecho y la obligación de ejercer la memoria, pero también podemos refugiarnos en el olvido y como tú dices, tal vez inconscientemente, en otras ocasiones tal vez será más conscientemente, pero bueno, el olvido, no el olvido impuesto, no el olvido, digamos, como que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Sino que un olvido libremente asumido es perfectamente humano, comprensible y deseable incluso en muchas ocasiones. Y creo que tu película logra ese balance increíble entre la defensa de la memoria, ¿no? Como también empujas un poco a tu abuela a que recuerde, ¿no? Como que le enseñas fotos para que se detone su memoria o esos atisbos de memoria que tiene, pero al mismo tiempo también asumimos y aceptamos el olvido, ¿no? Entonces tiene un balance increíble. Y bueno, pues creo que lo hace muy humano, ¿no? Sí es una denuncia política, sí es un retrato familiar, pero al mismo tiempo es una cosa casi universal, ¿no? Del crecer, de ser como ancianos, de olvidar ciertas cosas, de reconstruir otras a nuestra manera, porque también como que de pronto parece un olvido muy selectivo, ¿no? Como que recuerda perfectamente detalles de otras cosas y otras que nada más no, ¿no? O a veces sí las recuerda y a veces no. Entonces, bueno, eso me parece increíble. Y bueno, por mi parte, pues creo que mejor
me callo y podemos abrir la palabra. No sé si tú quieres comentar algo, Natalia, pero bueno, podemos empezar a recoger a través del chat, o también si levantan la mano les podemos dar la palabra. Algunas preguntas o comentarios para Natalia. Sí, en cuanto un poco a esto de del olvido, digamos, sí, justo como que lo que yo busqué es decir, finalmente ella puede olvidar, ¿no? Pero los que no podemos olvidar somos nosotros. O sea, ella ya hizo su trabajo para que justamente la memoria quede y el recuerdo no solo de los desaparecidos. Yo lo que también busqué fue que intentar, o sea, yo vivo en México hace más de 40 años, ¿no? Entonces, pues mi realidad también es México y pensé mucho en eso, cómo hacer para que pues mi historia, poder traerla aquí también, ¿no? En el momento en que empecé a hacer tiempo suspendido, pues todavía no había el nivel de desaparición que hay en México hoy en día, ¿no? Ha sido una cosa tremenda, violentísima. Y pero sí me parecía muy importante en eso, en tratar de decir que finalmente, si bien la historia de mi abuela pasa en Argentina, en la dictadura militar en Argentina, no es una historia que solo pertenezca a Argentina, sino que pues, es una historia que nos pertenece a todos, ¿no? Y que lo importante que es hablar de la desaparición cuando hay un gobierno que nos está cuidando, ¿no? Finalmente. Ok, mira, ya había un comentario de Juanita Trejo, dice, la abuela lo dijo, tienes que crear otra identidad. Y Fernanda Morales nos pide la palabra y luego Adriana Aguayo. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar diciendo que me encantó la película. Regresé al cineclub, lo tomé la vez pasada. No esperaba encontrarme con esa película, fue muy fortuito para mí porque estoy empezando mi proyecto de tesis y voy a utilizar la figura de Antígona como ha sido retomada en justamente la dictadura militar argentina y en desapariciones de acá de México. Entonces mi pregunta, porque al ver la película yo no pude evitar hacer la analogía con que tu abuela es una imagen de Antígona para mí muy clara. Entonces no sé si tú en algún momento, alguien de tu familia, ella, se reconocieron así o por eso. No lo sé, la verdad. Pues yo, la verdad, para mí, mi abuela siempre ha sido una mujer muy, muy fuerte. Bueno, además de que bellísima, ¿no? Siempre fue como este modelo. Nos reímos, somos 4 nietas que tuvo mi abuela. Mi abuela siempre fue súper elegante y siempre nos decía, tú tienes que vestirte siempre un poco más elegante que los demás, ¿no? Ninguna de las 4 somos así como ella quería. Además era una mujer muy coqueta. Cuando éramos chiquitos no le gustaba que le dijéramos abuela en público, entonces solo podíamos decirle Laura. Entonces, pero nada, creo que era una mujer, más allá de esto, es como una mujer pues que siempre fue para adelante con todo, ¿no? O sea, siempre creyó mucho en sus ideales y en pues en lo que ella creía sin que le importara lo que los otros decían, ¿no? O sea, como muy justa, digamos, en su lucha. Como decía, pues el otro día justo una de mis sobrinas encontró unas fotos, no sé de qué año era, 1990 o incluso antes, no sé bien, donde ella, fuera de los organismos de derechos humanos, ya estaba apoyando la legalización del aborto en Argentina, ¿no? Y apenas ahora se legalizó en Argentina. Entonces, pues sí, creo que para mí y para la familia eso nos ha representado mucho ella. Una mujer muy fuerte, ¿no? O sea, yo te puedo decir que en los, pues, 37 años que me tocó compartir con ella, jamás la vi llorar, ¿no? O sea, fue una mujer que, pues, fue mucho más adelante de todo, o sea. Bueno, va Adriana y luego leemos una pregunta del chat y luego Moni. Gracias, gracias Natalia y muchas felicidades
por este documental. Me parece maravilloso desde que lo conocí hace 2 años. De verdad no deja de conmoverme, ¿no? Cada vez que lo veo. Y te quiero agradecer además porque hace 2 años te contacté por correo y te pedí este documental para mi clase, porque estaba en una clase que justamente tenía que ver con memoria, ¿no? Y procesos de justicia y verdad. Te lo compartí. Sí, me lo compartiste. Sí, fuiste súper generosa y me lo compartiste y mis alumnos quedaron muy agradecidos. Y ahora, digo, ya no sé si, creo que no lo comentaste, Toño, pero bueno, también invitamos a todo un grupo con el que estamos trabajando ahora, porque justamente tenemos un proyecto sobre memoria en la ciudad, pero muchos de los trabajos tienen que ver, o algunos de los trabajos al menos tienen que ver con pues estas temáticas, ¿no? Como la que cuenta tu documental. Y bueno, coincido totalmente con Toño que hay muchísimos matices de este documental, muchísimas capas que a uno le encantaría saber más, ¿no? Pero quisiera ahorita si nos puedes contar un poco sobre cómo fue recibido este documental en Argentina, qué sabes, si ha habido distintas reacciones a lo largo de todos estos años y qué te ha llegado a ti o sea, ¿qué dice la gente, no? Allá. Pues mira, el proceso en Argentina fue pues muy raro. Bueno, primero, al ser una película del CCC, no pude venderla, digamos, como para poder estrenarla oficialmente en Argentina. Sí se pasó en festivales, y lo que me pasó es que sentí como que el público perdió objetividad y se dejó llevar mucho por la emoción, ¿no? Por Laura Bonaparte y por lo que significaba el documental. A lo largo de estos años, pues yo la he dejado como abierta y la he dejado que pues circule la película porque pues no me parece bien que una película pues se quede ahí guardada porque no se consigue un agente de ventas. Entonces, pues se ha visto mucho, la tengo ahí en Vimeo y el año pasado, cuando empezó la pandemia, pues la dejé abierta como diciendo, pues, no, o sea, entreténganse también. Y creo que han sido más de 3,000 vistas. Y me ha escrito mucha gente de Argentina, como muy conmovidos, ¿no? Con la película y con la abuela y pues sí, creo que con lo que significa la memoria, ¿no? O sea, creo que eso pues ha sido como lo más fuerte, pues, o sea, como comentarios muy lindos, de repente de la nada, ¿no? O sea, como que me llegan por el Facebook comentarios y me encanta que siga viva la película en ese sentido. Sí, o sea, la película fue a muchos festivales y fue muy lindo estar viendo como las diferentes reacciones, ¿no? O sea, estuvo en Budapest, por ejemplo, y pues la gente lo miraba desde otro punto de vista, más pues de hecho me gané un premio como ¿cómo era que se llamaba? Como enfrentando la vejez o algo así se llamaba el premio, y y, y nada, eso, como que justo estas capas que dices, pues creo que es lo que ha ido pasando con diferentes espacios, ¿no? Yo intenté en la película que hubiera justo, pienso mucho cuando edito los documentales, que la gente tiene que encontrarse con algo del personaje que te encuentre a ti como espectador, ¿no? Para que tú te identifiques con el personaje, con la historia que estás viendo, sin que necesariamente sea tu historia, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que busqué en Tiempo Suspendido, que no sea solo que tú tengas un familiar desaparecido o una abuela con Alzheimer o demencia senil, sino desde la parte como humana, ¿no? De encontrarte a otro ser humano que pues tiene capas, ¿no? Como las tenemos todos. Ok, te leo entonces la siguiente y luego le damos la voz a Moni. Dice, Ivy Chávez dice, ¿por qué fue necesario esa mostrar a Laura cuando le pide a la enfermera no bañarla o cuando le agrede verbalmente diciéndole mezquina? Creo que fue la palabra.
¿En qué contribuyó esa escena a la película? Bueno, tampoco podía esconder lo que realmente pasaba en ella, ¿no? O sea, creo que de alguna manera tenía que mostrar ese olvido de ella y pues este juego. Mi abuela era muy juguetona todo el tiempo, ¿no? O sea, era muy activa, pero muy juguetona. Por ejemplo, no sé, cuando yo le iba a visitar, justo los últimos años antes de que empezara con la demencia senil, me invitaba a comer a su casa. Ella un día decidió que ya no quería cocinar más. Y entonces citó a todos mis primos, bueno, a mí porque yo estaba de vacaciones, y les dio todo lo que tenía que ver con la cocinada, pero incluso la estufa de la cocina, ¿no? O sea, se la regaló a mi primo. El departamento era de mi tío y cuando mi tío se enteró la quería matar a mi abuela. Y entonces me invitaba a comer y solamente pedía 1 litro de helado para ella y 1 litro de helado para mí. Esa era la comida que comíamos, ¿no? Era fanática de los helados. Y ella era como muy juguetona. Entonces, de alguna manera, como que no el del baño creo que es el único momento que decidí dejar como mostrar esta vulnerabilidad, ¿no? Esta situación que estaba viviendo mi abuela. Pero la de la pastilla, como que había una situación entre un juego y y el mismo juego que jugaba ella también, ¿no? O sea, porque había momentos donde ella aprovechaba su condición, por así decirlo, para decirme ya, ¿no? O cuando ya no quería como seguir hablando del tema, o cuando no sé si era ella decidiéndolo o era la enfermedad, porque algo que yo sentí, no soy médica, así que no sé si es así, pero lo que yo sentí es que la demencia senil o el Alzheimer, que en este sentido, pues yo nunca supe bien qué era lo que ella tenía, porque hay como una línea muy delgada entre uno y otro, digamos como que no es que se borra un pedazo de memoria y no regresa nunca más, ¿no? Es como que lo que se pierde es como lo que yo sentía era como la lógica en las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, que ella me decía, me decía, yo le decía que soy su nieta, y me decía, ah, sí, claro, claro, ¿no? Y después le decía, y él es tu hijo, mi papá. Y yo no tuve hijos, ¿no? O sea, como que había cosas en la lógica que no, o de repente ella sentía que ella tenía 18 años, ¿no? ¿no? Como cuando le dice a mi primo que van en el taxi, que mi primo le dice, que tiene 80 años, ya no me acuerdo cuántos años tenía, 80 creo, y mi abuela se ríe como diciendo, ay, sí, no me hagas chistes, ¿no? O sea, que no se acordaba pues la edad que ella tenía, o me decía, tú y yo somos iguales, ¿no? O sea, nos parecemos mucho, somos iguales, somos algo de la familia, ¿no? O cosas así, entonces, como que sí hubo cosas que decidí que tenían que quedarse, porque tenía que mostrarlo, y por otro lado yo quería dejar también mezclar entre el presente, su desmemoria y el pasado con su memoria. El pasado era el material de archivo, ¿no? Entonces, no sé si eso responde la pregunta, pero... Ok, Moni, adelante. Hola. Hola. Pues justo, no sé, era ver este documental, me dejó pensando un montón, me dejó reflexionando muchísimo también sobre algo que comentabas hace un momento pues de esta relación que existe también con las desapariciones en otros espacios, en este caso con las desapariciones en México, justo pues como es toda esta cuestión emocional que pues de alguna forma se vuelve transversal en las diferentes luchas, ¿no? En las diferentes búsquedas de personas desaparecidas. Entonces, la verdad es que me movió muchísimo como en esta cuestión emocional. No sé, como hay muchas frases, muchas fragmentos, sobre todo sus cartas, en donde pues me deja pensando, ¿no? Y justo como al final, y ahora con lo que comentabas, pues yo me quedé pensando, ¿no? Que pues hay una reflexión que hacen donde dice que no pueden, pues no pueden integrar algo que no existe, porque la materia siempre existe, ahí se queda en algún espacio, ¿no? Entonces,
pues me quedé pensando que justo este documental es una forma de materializar la memoria y el olvido de tu abuela, ¿no? De justo ver, de volverlo tangible, de conservar en la memoria el olvido y la memoria. Entonces, pues me dejó pensando eso y pues justo como quería preguntarte sobre eso, sobre tú qué pensaste cuando lo viste terminado y pues que esto justo se convirtió en un documento que podía conservar a tu abuela en ese momento de su vida y también qué pensó tu familia al respecto. Pues mira, la verdad, cuando la terminé de ver la Ahí se película... congeló Moni, creo. No, ahí estamos. Ahí sí. Ahí estamos bien, sí. ¿Sí? Okay. Cuando terminé la película, como que, bueno, la verdad es que como directora sentí que finalmente había como que terminado el trabajo, ¿no? Un trabajo muy personal, muy, pues mucho tiempo de trabajo, porque finalmente fueron casi 5 años que estuve con ella, ¿no? Lidiando entre lo personal y lo profesional, muchas reflexiones en el camino, los caminos a tomar, y sí pensé mucho en eso, ¿no? En el tema de que finalmente pues, yo estaba dejando pues un pedazo de memoria puesta en un lugar para compartir, ¿no? La verdad es que me sentía muy insegura y no sentía que fuera una película que iba a gustar. Y me acuerdo que la primera vez que la mostré fue al director del IMCINE en ese momento, que era Jorge Sánchez, y en los nervios de mostrarle y que me dijera, que está aburridísima tu película, me quedé dormida. Y nada, y terminó la película y nada, me dijo que no, que estaba muy buena la película, que le había gustado mucho, le parecía muy interesante y bueno, ¿no? Y pero sí, justo lo que busqué fue eso, tratar de compartir esta necesidad de la memoria y de recordar, ¿no? Y de que finalmente hay que recordar y que tal cual como dice mi abuela, pues los cuerpos no desaparecen, ¿no? O sea, ay, perdón, porque existieron y porque están, ¿no? O sea, están ahí y finalmente, pues hay que recordarlos y no olvidar a los desaparecidos y hay que exigir justicia por los desaparecidos, ¿no? Bueno, por los asesinatos también, o sea, no solamente esto, sino por la lucha. Y yo lo que quería era compartir también eso, que pues que hay que creer en o sea, hay que seguir adelante con lo que uno cree y luchar por lo que uno cree, ¿no? Y no detenerse. Y bueno, en cuanto a la familia, pues lo comentaba hace ratito, algunos la pudieron ver, otros no. Eh, mi mamá se volvió a casar cuando llegamos aquí a México, bueno, como 4 años después de que llegamos a México, también un argentino exiliado, y es mi papá, y entonces les mostré la película, y según yo había llegado a hacer como un equilibrio en la película donde uno no llorara, y fracasé en eso, porque cuando terminó la película se lo mostré a mis papás, y ya estaban hechos un mar de lágrimas, y dije, no, fracasé en mi película, ¿no? Pero bueno, no, eso, como que siento que la familia, las que lo han podido ver, les gusta la película. Tengo una prima que vive aquí en México también y ella creo que ha visto la película más veces que yo. Me ha acompañado a un montón de festivales y, y siempre llora, pero como que le da mucha emoción, le gusta mucho porque siente que pues, puede volver a estar un poco más con la abuela, ¿no? Ok, sigue una pregunta del chat. Dice Rocío Ruiz que nos cuente cómo le hubiera gustado incluir en la película y al final no lo hizo. Y luego de ahí sigue Esmeralda. ¿Te refieres a lo de a como su parte política y de activa? Sí, eso como que había pensado, como que yo quería meter la parte de su actividad política y social, como no tenía tanto material de eso, pero de alguna manera como que podría
sí entrevisté gente, más gente, ¿no? Como para que participara en la película, y al final, pues nada, o sea, como que iba a debilitar mucho la otra parte, ¿no? O sea, de hecho sí hubo un corte donde habíamos metido como otras cosas y pues como que te sacaban de la emoción que ya estaba, que se podía como conseguir, ¿no? Entonces, pues decidimos que no, que esa parte no iba. Entonces solamente dejé como el pedacito eso que quedó de las Madres de Plaza de Mayo al principio, como un poco para plantear que ella pertenecía a ese grupo y después pues eso quedó atrás porque justo lo que yo no quería era como encasillar la película solo en Argentina, ¿no? Y Adelante, Esmeralda. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto. Me emociona conocer a una realizadora mujer y aparte con esta experiencia que nos cuentas. Sí considero que es una película que despierta pues mucha sensibilidad, ¿no? Eh, yo me identifiqué porque también soy hija de un exiliado guatemalteco, y pues estamos acá en México, y pues me parece pues muy interesante, ¿no? Esta parte, la verdad, alcancé a conectarme un poquito tarde, tuve por ahí unos problemas para llegar a tiempo, pero escuchaba esta parte que decía Antonio Sirión, me parece, que hablaba acerca de la libertad de olvidar, ¿no? Pero en este sentido, al ver el documental, pienso, pues, qué tan libre es realmente este olvido, ¿no? Cuando se trata de, pues, pues una experiencia de una dictadura militar y bueno, yo no conocía el caso de Laura Bonaparte y en este sentido, y al ver la película digo, pues claro, ¿no? Era justo y necesario que se hiciera algo, ¿no? De su lucha, ¿no? Porque realmente, pues sí está como inmersa en una historia trágica, ¿no? Y cómo esta historia trágica pues también nos puede conectar con las otras madres, ¿no? Y pues sí, en este sentido a mi pregunta, ¿no? De qué tan libre es ese olvido y también la cuestión que me llamó la atención fue esta frase que aparece en la película que dice, cuando los padres no están, son los hijos quienes los reivindican, ¿no? Pero cuando estos no están, son los padres. En este caso, ahora ya no es ella, eres tú, ¿no? Que eres como este vínculo generacional, ¿no? De ese pasado que sigue presente, ¿no? Y que ha causado pues estragos no solamente a quienes vivieron en esa época, sino a toda su cadena ¿cómo decirlo así? Familiar, ¿no? A toda la cadena familiar históricamente y que impactó a un país y América Latina, ¿no? Entonces, no sé si quedó clara mi pregunta de qué tan libre es el olvido en este sentido. Pues yo creo que Toño se refería a la libertad de Laura de olvidar, ¿no? O sea, un poco como, que es lo que yo después decía, que finalmente Laura tenía derecho a olvidar porque pues hizo un trabajo muy grande por la memoria, ¿no? Colectiva, social y personal también, y familiar, porque finalmente también en nosotros pues nunca dejó que nos olvidáramos, ¿no? O sea, sí fue un trabajo de familia, de, y de alguna manera como de no, ¿cómo decirlo? O sea, como que creo que en nosotros, en ninguno de los 6 nietos que tuvo mi abuela, quedó una cosa de traer la memoria de la familia como una carga, sino como pues una reivindicación de la lucha de alguna manera, por decirlo, ¿no? O sea, como que
siempre en nosotros hubo mucho orgullo por lo que la familia luchó, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues la abuela sí tenía pues libertad de olvidar, ¿no? O sea, como pero sí creo que nosotros en las siguientes generaciones sí nos toca a nosotros seguir luchando por la memoria y seguir recordando, porque finalmente también mi abuela decía, eso ya no me acuerdo si quedó en la película o no, pero que un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad, y creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, si nosotros olvidamos el pasado, pues no tenemos identidad y no tenemos futuro tampoco, ¿no? Porque la historia se repite y se repite y se repite y se repite. Y creo que en ese sentido es donde la memoria tiene que continuar y tenemos que seguir adelante todos. Pero Laura tenía derecho a olvidar hacia el final, creo yo, ¿no? Laura, ella como personaje particular, ¿no? Pero no el resto, pues. Ok. Gracias. Tengo una pregunta del chat y luego le doy la palabra a Mauricio. Dice Emanuel Solís, increíble trabajo, dignifica a una luchadora social a partir de su mundo íntimo y familiar. Entrañable personaje, Laura. Tengo una pregunta. Como realizadora y semi-mexicana, ¿cómo representarías estas violencias contemporáneas llamadas possoberanas, en donde el perpetrador es un ente sin identificar claramente, al no tratarse de violencia política en sí? ¿Cómo entenderías estas memorias calientes de la violencia de hoy en contraposición a estas memorias que apelan a lo privado y lo familiar, en las que la reparación de los daños e impartición de justicia se ha ejecutado parcial o totalmente? Gracias. Uf. Muchas gracias por las flores a la película. Pues creo que no necesita ver exactamente un ente, sino creo que él está reflejando las historias que vemos. No sé, o sea, creo que hay que ver cada caso. México es un país particular porque justamente no es que hay un enemigo como en Argentina lo hubo, que fue el ejército, digamos, ¿no? Sino que pues en México son muchos los enemigos del mismo pueblo, ¿no? Pues creo que es retratar como cada historia y cada situación, o sea, creo que es sacar de una historia, pues un poco lo que han hecho otros directores, ¿no? O sea, un poco, por ejemplo, lo que hizo Everardo González con, ay, se me olvidó el título de la película. La libertad del diablo. La libertad del diablo. Creo que pues es eso, es tratar de retratar desde diferentes ángulos, denunciar, mostrar y hacer denuncia de lo que nos está pasando, porque pues porque no se vale cómo vivimos, ¿no? O sea, finalmente sí vivimos pues en una pequeña dictadura de alguna manera donde no tenemos libertad, ¿no? O sea, es como salir en carretera y en el coche y entonces decir, no empiezas los consejos, bueno, no vayas de noche, te viajas de día y entonces paras a mitad de camino no sé dónde, pero no vayas a parar, ¿no? Pues estás viviendo una especie de dictadura donde no puedes salir, donde no puedes tener pues eso, la libertad que uno merece tener, ¿no? Y creo que, y no solo para, o sea, para uno, después están pues los migrantes que viven una situación terrible que ni siquiera se los cuentan, no existen, ¿no? Ellos directamente no existen, ellos no tienen ni identidad porque entraron ilegales a México y entonces simplemente no cuentan ni en los números, ¿no? Entonces creo que es eso, que es tratar, pienso que la responsabilidad de todos es pues de alguna manera desde donde se puede contar las historias como se pueda, ¿no? No sé si responde la pregunta, muy compleja. Bueno, adelante Mauricio García. Gracias, buenas noches, qué nervios, la verdad que, bueno, yo soy un gran fanático del trabajo, bueno, he visto 2 trabajos de Natalia, vi, buscando, encontrando, ¿no? Encontrando a Víctor. Y el tiempo suspendido creo que lo he visto 5 veces, más o menos. La primera vez la vi 2 veces yo solo y luego he sentado a muchas personas a verlo conmigo porque
me interesaban mucho los documentales de memoria, me vi una tanda de documentales argentinos sobre el pasado de la dictadura y había visto yo a Laura Bonaparte en un documental que me parece que es realizado en el exilio en México, como en los 80s, algo así, pero que es como muy, es un documental que aparece muy pronto, me parece, y la vi, y luego en algún punto leí o vi el cartel de Tiempo Suspendido y algo hice una conexión y dije, es la misma mujer, y cuando lo he visto, bueno, para mí fue una gran pieza, pues documental, me encanta, lo he visto muchas veces y es un referente para mí en mi quehacer también como, bueno, digo, intento también hacer documental y para mí es una cosa muy, un referente pues como así como, oh Dios mío, ¿no? Me parece así. Y bueno, yo me hace pensar algunas cosillas acerca de la memoria y el olvido. En primer lugar, creo que refleja mucho esto de la fragilidad del cuerpo. Generalmente hablando de memoria estamos hablando de soporte y de artefactos que nos ayudan a recordar, pero digamos el cuerpo también es ese elemento que permite habitar al recuerdo y tiene un límite, pues, entonces me parece que se relacionaba con la necesidad de relevo generacional y hay una parte en el documental donde Laura dice, tú te acuerdas más que yo, ¿no? Viendo unas fotos y creo que era justo eso, pues en algún punto el cuerpo encuentra su límite y somos otros los que tenemos que cargar o bueno, o llevar adelante ese recuerdo, entonces eso me parecía muy interesante. Y otra cosa es, en esto tú te acuerdas más, es la cuestión de cómo se interviene los artefactos de la memoria que en realidad aislados y no dicen mucho, o no, pueden incluso ser totalmente mudos si estos artefactos no son situados, si no son puestos como en contexto, si no se introduce ahí una dinámica de selección, de organización, y no son puestos como en narrativa, entonces no dicen tanto, o no dicen mucho, o a veces no dicen nada, entonces tú sabes más que yo, tú recuerdas más que yo, me parece ese intento de uno hacer ese relevo y echar mano sobre el pasado y sus memorias para hacer que otros también recuerden lo que ni siquiera han vivido. De alguna manera, yo recuerdo la historia de Laura, la llevo conmigo a otros lados, la cuento si a alguien le interesa, y no es una historia mía. Entonces, me parece que el documental hace una cosa maravillosa en ese sentido. Entonces, la necesidad de trabajar el archivo, de trabajar la memoria, de intervenirla, ¿no? Y bueno, también otra cosa es la cuestión de lo concluso. Generalmente en esto de los documentales de memoria parece que no hay conclusión, parece que siempre está siempre en una renovación permanente, llega otro y dice algo distinto y un punto de vista como subjetivo, ¿no? Y para mí encontrar Tiempo Suspendido fue como un descanso, como un momento de decir, bueno, aquí hay una historia que por primera vez concluye en los documentales que he visto, digamos. Pensar que siempre hay inconclusión me parece como idealista de algún modo, o sea, si la inconclusión existe, también lo concluido de pronto, ¿no? Se abre otro ciclo, claro, pero me pareció importante encontrar este momento en el que, digo, los golpeados, los desaparecidos, fueron así realmente desaparecidos, golpeados, ¿no? Ese dolor sigue y la memoria permite que ese dolor se vuelva como que no concluya, pero este documental también aporta esa parte, ¿no? Entonces, bueno, agradecer la pieza, el documental que has hecho, eso en primer lugar. Y en último lugar, yo quería preguntar sobre una decisión pues, que es formal. Hay unas imágenes de agua y como un río y unas ramas que flotan, que a mí me parecían la síntesis de la película en un sentido, si quieres, pues muy tonto, o sea, porque la película es mucho más amplia que eso, pero de pronto hicimos un documental muy breve sobre la compañera Philly de los Pedregales, y es una compañera de 82 años con una memoria muy lúcida, es impresionante, y yo pensaba, ¿qué se debe de poner entre cada una de las imágenes de doña Philly? O sea, y yo recordaba siempre Tiempo Suspendido, decía, pero es que mira esa película, mira lo que han puesto entre una cosa y otra, y de alguna manera esas imágenes para mí, el agua significaba esta cosa cambiante, esta como contingencia perpetua del recuerdo que vive en la dialéctica de los que estamos, los que se fueron, pero a la vez la cosa de las ramas para mí eran esa cosa del hueco, de lo que falta, de la suspensión a la que uno llega, y eran híjole, muy ricas para mí mirarlas y entenderlas en ese sentido. No sé si es para mí ya un de Braille, así mero de Braille, que yo me imagino que eso es lo que es, o si también para ti era una apuesta
el poner esas imágenes del agua y de las ramas. Esa es, en todo caso, mi pregunta. ¿Cómo fue que decidiste en última instancia poner esas imágenes? Y bueno, gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias, Mauricio, por tus palabras. Pues el río, lo que pasa es que mi abuela no nació en Buenos Aires, nació en Entre Ríos, y siempre hablaba del río y toda la vida, y para ella era muy importante que todos sus nietos aprendieran a nadar. Y entonces siempre pues el agua era como un tema, ¿no? O sea, tengo fotos de chica con mis primos todos en la tina bañándonos, o sea, como que siempre el elemento agua con mi abuela estaba ahí. Entonces, cuando estaba filmando, dije, pues que todavía no sabía muy bien qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer la película, dije, vamos a Entre Ríos a filmar la casa donde vivió mi abuela y el río y como pues ver qué elementos encontrábamos por ahí. Filmamos también, mi bisabuelo fue un juez ahí en Entre Ríos y hay un busto con mi bisabuelo y lo filmamos, o sea, como que estuvimos ahí filmando muchas cosas. Y pues al final, pues quedó el río nada más porque era ese elemento que mi abuela siempre contaba, ¿no? O sea, como que... Y bueno, y después quedó, pues también por el tema, yo la verdad, honestamente lo voy a decir, cuando lo edité, no pensé en el tema de que en Argentina, pues estaban los vuelos de la muerte, ¿no? Donde aventaban a los cuerpos al río y los desaparecían ahí. Y pues quedó ahí y tal vez uno inconscientemente hace esas cosas, ¿no? O sea, no lo... Pero lo que es muy loco y que pues yo lo que he vivido, digamos, como editora de documentales y como realizadora también, es que pues cada quien interpreta las cosas como las puede interpretar, ¿no? O sea, como que eso que decía, uno empatiza, el espectador empatiza con diferentes cosas. Y generalmente, digo, tú viste muchas veces Tiempo Suspendido, pero generalmente la mayoría vemos las películas una sola vez, ¿no? Y nos quedamos con solo algunos elementos de la película. Y yo lo que intenté, digamos, o lo que intento es hacer como una pieza única, ¿no? O sea, si uno llena como muchos elementos una película, pues uno como que se queda esa única vez que vio la película con muchas cosas y nada termina de cerrar. Y fue por eso la decisión de no tocar el tema de mi abuela como su activista social, ¿no? O la biografía, sino como un solo tema y tratar de hacer esa sola pieza. Entonces, pues nada, o sea, como que hay elementos que uno tiene que buscar para, yo siempre siento que es necesario en las películas que haya momentos de reflexión, ¿no? O sea, como dar esas pausitas para que uno digiera todo lo que acaba de ver. Y esos elementos del agua, esos momentos del agua me daban a mí esas pausas también, ¿no? O sea, como poder digerir todo lo que acabo, la información que acabo de ver. Entonces, pues creo que es eso, tratar de encontrar elementos que tengan obviamente que ver con la película. Por ahí hay cosas que solo a uno le... Mira, yo hice un corto en el CCC, mi primer ejercicio de ficción, y me clavé mucho en el análisis de los colores y las figuras geométricas y no sé qué, era toda una cosa ahí muy pacheca. Y entonces, según yo, pues era como que había un cuarto que era todo rojo, redondo y no sé qué, y para mí era la vida. Y alguien me dijo, ¿qué? ¿Asesinaron a alguien en ese cuarto? No, yo así, no, bueno, o sea, todo mi análisis valió queso, ¿no? Entonces, creo que eso, pues que uno, en realidad es lo que a uno le mueve, lo que uno filma y pues uno lo pone y el espectador pues interpretará lo que en ese momento interpretó, ¿no? O sea, Ok, bueno, ahora voy a leer dos preguntas y luego voy a dar la palabra a dos para que sea un poquito más rápido. perdón, mucho. No te preocupes, al contrario. Andrea Cortés, buena noche. A mí me encantó tu película porque conmueve a una memoria íntima o personal, familiar, pero también a nivel de Argentina y de América Latina, como lo has señalado en el caso de México. Recuperas la memoria de tu abuela, pero también la tuya y la de tu familia. ¿Cómo te asumías dentro de esa búsqueda testimonial que también forma parte de ti? ¿Lo asumías como parte de tu identidad, perdón? Y si es así, ¿de qué forma?
Y luego Carmen Aguilar, a mí me quedó la duda sobre quién fue la madre de Hugo, porque cuando se habla sobre la desaparición de Noni, se dice que la abuela lo adoptó y después cuando desaparece Irenita, se dice que Hugo fue también su hijo. Y no sé si en realidad Hugo fue hijo de las tres. Bueno, empiezo por la de Hugo porque esa es la más complicada y también cuando estaba editando la película decidí que no me importaba si se entendía o no. Hugo era hijo de Noni, pero Noni ya estaba clandestina cuando nació Hugo, entonces no lo pudo registrar en el registro civil y a los 2 meses de que nació Hugo, a Noni la matan en el enfrentamiento que hubo en Montechingolo. Se quedó con su papá, a los 3 meses muere el papá también en un enfrentamiento y mi tía Irene lo adopta y lo registra en el registro civil como su hijo. Mi tía Irene ya tenía a su hija Victoria, que es 1 año más grande que nosotros, Hugo es de la misma edad que yo, y cuando secuestran a Irene y a Mario, quedan Victoria y Hugo, y a Hugo lo mandan a México, porque ya estábamos aquí viviendo en México nosotros, y mi abuela lo adopta, digamos, ella lo cría. Y mi prima Victoria se queda con su tía de parte de su papá. Esa es lo complicado. Por el otro lado, ay, se me fue. Dije voy a empezar con la segunda, que era más fácil, y se me olvidó la primera. Un poco sobre esa búsqueda testimonial que también es la tuya propia y si lo asumías como parte de tu identidad y de qué forma. Y un poco las escalas, ¿no? De lo íntimo, lo personal, lo familiar y lo nacional y continental, ¿no? Pues creo que sí, que finalmente estas historias pues nos van haciendo, ¿no? O sea, nos van reafirmando y reencontrando. Si bien yo con mi abuela pues como que siempre estuve muy presente y platicábamos mucho con mi abuela y teníamos una relación muy cercana, el estarla grabando especialmente a ella como que fue encontrar muchas cosas, ¿no? Y pues sí tiene que ver con la identidad de uno, ¿no? ¿Qué te encuentras en ella, en ti? Que te cuestionas también, ¿no? ¿Hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde llega ella? Y por otro lado, pues sí, pues finalmente creo que hacer un documental es un proceso, yo siempre digo que es como un poco de psicoanálisis, ¿no? Porque te enfrentas a muchas cosas, por ahí no tiene que ser un tema personal, pero cuando uno generalmente hace un documental son cosas que a uno le mueven, ¿no? O sea, y le motivan y entonces, pues te lleva a hacer muchas reflexiones en el camino, ¿no? No sé si hay algo en concreto que yo pueda decir, a esto llegué y me iluminé, pues no, porque sí realmente fueron como procesos muy largos, pues como decía, son 5 años que estuve haciendo la película, más el tiempo que ha pasado a partir de que muestras la película y entonces entras como en la reflexión que hace el público, ¿no? El espectador que te hace reflexiones y tú dices, ah, puede ser, no lo había visto desde ese lado, ¿no? Entonces, pues sí, creo que finalmente, en general, creo que es eso, que hacer un documental o una película, pues uno entra mucho en esta reflexión de encontrarse, ¿no? En la identidad misma de uno y que uno va construyendo en el día a día, ¿no? Digamos, de las cosas que quedó en la película de lo familiar, pues no hay ninguna sorpresa, todo es una historia que yo siempre supe, siempre conocí y eso le agradezco mucho a la familia que nunca escondió nada, ¿no? Y siempre fueron como muy claros en la historia. Entonces, no sé si responde la pregunta. A mí, perdón que me tome tantito mi cuchara, eso me parece también admirable, no solo de ti, sino de toda tu familia. O sea, justo esa como transparencia, esa valentía para enfrentar la verdad por más desgarradora y dolorosa. Y también la increíble resiliencia, esta historia de Hugo que nos cuentas de cómo se van ayudando, se van adoptando, se van, ¿no? Como volviendo fuertes a pesar de las tragedias y de la violencia tremenda, me parece la verdad increíble. Pero bueno, ya, hasta ahí. Hay más preguntas en el chat y también manos levantadas. ¿Me echo una pregunta, Carla? Pues más bien le tocaba a los que habían alzado la mano. Va Gabriela Montserrat primero y luego José Miguel Nava. Ay, hola. Bueno, mi pregunta se parece mucho a la de Mauricio, de hecho. Quería decirte que
esto que dices del equilibrio entre la tristeza y la alegría. Bueno, conmigo sí no ocurrió, la verdad yo lloré así desde el minuto 10 hasta que terminó la película. Pero porque como que nunca había cruzado, digamos, como que tengo muchísima sensibilidad para las historias de desaparecidos en México y también una relación no tan cercana, pero sí muy importante con una persona que tiene demencia senil. Entonces, como que juntar las dos realidades fue así como bomba. No, pero bueno, me parece muy hermosa. Y creo que hay una parte en la que se retrata muy bien de tu abuela como personaje, la ternura y como la increíble sensibilidad que ella tiene. Y en el montaje, a veces esa sensibilidad, pienso que que la cámara acompaña esa sensibilidad, ¿no? O sea, tu abuela es una persona tierna y que llega a un lugar y se asombra de lo que ve o de los árboles, las flores, etcétera. Entonces, bueno, y esto acompañado de lo que encontraron en, en archivo, que pues demuestra eso, ¿no? También una capacidad poética fuerte y muy conmovedora. Entonces, un poco mi pregunta es ya, digamos, como en el laboratorio de la película, si tú en algún momento, o sea, si tú captaste esas imágenes más contemplativas y las guardaste y en el montaje decidiste meterlas, o si, digamos, tenías como una línea argumental y las fuiste buscando, o si de repente más bien montaste la película y dijiste, chin, tengo que regresar por estas imágenes que como que van a acompañar esa parte. Yo lo sentí así, ¿no? O sea, de pronto la cámara, desde luego que muestra también esta como sorpresa tierna de tu abuela y juguetona y sí. Pues eso pues fue la verdad un gran trabajo que hizo la fotógrafa. Yo sí platicamos muchísimo con ella sobre yo cómo quería, pues como estos planos fijos, como esta cosa contemplativa, de alguna manera como que yo quería pensar en, digamos, o sea, yo lo que sí vi en mi abuela es que si bien la parte como más dinámica, por así decirlo, de su cabeza no estaba, en esencia ella seguía estando. O sea, la esencia de ella estaba ahí, aunque no se acordara como del cotidiano, ¿no? Y entonces, de alguna manera, como que yo quería mostrar ese cotidiano y esos detallitos, ¿no? O sea, sí lo platicamos mucho con Mariana, la fotógrafa, de los elementos, de la mano, de las texturas, ¿no? De las sombras, como esas cosas que para mí eran muy importantes que estuvieran, ¿no? Y sentir como esa calma en la imagen digamos que de alguna manera sí hubiera un equilibrio entre lo que estamos viendo y que no te distraiga. Yo no quería que hubiera una distracción en lo que estamos tratando de reflexionar, como que la historia misma tiene un peso, tiene una carga y si tengo como muchos elementos, pues me distrae, no me deja, ¿no? Entonces, pues eso fue como lo que buscamos con Mariana. Y sí fue como platicamos mucho, o sea, estos planos quietos, tripié, estar, ¿no? Ella estaba pues tranquilita siempre, entonces como que permitía mucho eso, ¿no? De estar ahí, como acoplarnos a lo que estamos viendo. Gracias. A ti. José. Bueno, pues no sé, nunca había tenido la oportunidad de estar frente a la directora de una película, entonces fue como, wow, se siente, estoy muy emocionado y pues tengo esta como idea de que la película me hizo sentir mucho, o sea, no sabía de qué iba a tratar, ¿no? O sea, el nombre pues no te dice qué onda, cómo va a desdeñarse la trama, o sea, qué te va a hacer sentir. Y esa es la sorpresa, creo que es por eso que es de esas buenas documentales. Casi no había visto un documental de este tipo que me metiera tanto en la historia, hasta yo me sentía hasta un personaje, ¿no? O sea, de cómo ver cómo en este caso tu abuela tenía esta transformación y cómo hacías esos paralelismos, ¿no? De cuando era joven, en este caso del activismo, cómo estaba peleando por todo lo que vivió y lo que pasó con sus hijos, y después ya esto del, pues el presente, ¿no? Que ya es grande, y siento que muestra esto de, hasta a mí siento que también eso me pegó, ¿no? Como ahorita soy joven y después igual me va a pasar, ¿no? Y digo, pues no viví ese tipo de cosas, pero creo que la película, o sea, siento que una buena película es que te haga sentir eso, o sea,
que te sientas así, igual esas emociones. Y bueno, creo que me inspira mucho para querer hacer este tipo de documentales. Estoy estudiando antropología, entonces quisiera enfocarme en este tipo de antropología visual. Yo acuerdo que había visto algo de autoetnografía y lo sentí tan así porque sentí como esta perspectiva tan particular de tu familia y tuya, o sea, porque sí se ve, hasta yo siento que cuando lo estás leyendo se siente así que sí eres parte fundamental, eres como eso que une toda la película, junto el mensaje que da sobre la resistencia y de tu abuela. Y bueno, ya sería todo. Y no sé, como un tip de cómo podríamos empezar así como un documental, ya nada más con eso. Bueno, pues muchas gracias, José Miguel. Pues yo te diría, así, ejercicio número 1 documental, hacer un retrato, un proceso, grabar y ver cómo te sale. Y después nada, pues ver qué historias te mueven, o sea, y tratar de contar como esas historias, ¿no? O sea, lo que te mueve a ti. Muchas gracias. Bueno, ahora ya quedan pocas del chat igual. Monse Cortés nos dice, buenas noches, a mí lo que me llamó la atención de tu documental fue el uso del archivo. ¿Qué podríamos considerar que es parte de la memoria colectiva histórica? Por lo que quería preguntarte, ¿cómo consideras que se generó la simbiosis entre el archivo y la película, ya que podríamos considerar que posteriormente la película se convierte en un archivo de la vida de tu abuela y de Argentina? Y Fernanda Ramos dice... No, espérame, porque si no me voy a olvidar otra vez. Ok, Pues sí, justo cuando empecé, que decidí que iba a hacer el documental, me empecé a buscar como todo el archivo que pude, ¿no? Me empecé a averiguar a ver dónde había más entrevistas de mi abuela, en video, y ahí conseguí, bueno, tenía el mío que yo había hecho en el 2000 cuando grabé para mi documental, después este documental del 79, y después otro amigo argentino tenía otro material de ella que me lo dio y que estuvo increíble. Cuando fui a Argentina, bueno, mi abuela era muy desordenada, muy desordenada, su casa era un caos siempre, y entonces, bueno, cuando la tuvieron que internar en la clínica, pues agarraron todos los papeles de mi abuela y lo metieron todo en bolsas y en folders y eso, y todo adentro de ese baúl y más cajas que sale en la película, ¿no? Entonces, pues cuando abrí el baúl, lo abrí con ella, o sea, quise que fuera una sorpresa para mí también, ¿no? O sea, quién sabe, o sea, mi primo me había dicho, este baúl está lleno de cosas de la abuela. Y entonces cuando la abrí, pues entre las dos, y fue maravilloso, porque realmente fue un archivo impresionante que a mí me encantaría, está en mis planes hacer algo con ese archivo. Porque además algo increíble que tenía la abuela, para suerte de nosotros, digamos, de mi familia o del que le interese el tema, tenía muy mala letra, entonces ella escribía todo a mano, y como tenía muy mala letra, después pasaba a máquina todo, y después hacía las correcciones y otra vez pasaba a máquina, y entonces hay como copias y copias, y después cuando salió la computadora y aprendió a usarla, era un desastre, y entonces imprimía y volvía a imprimir, y entonces hay como miles de copias de todas las cosas que escribió mi abuela. Entonces ese material pues fue muy bueno, porque justo pues yo lo que había planteado era que quería que todo el trabajo que mi abuela había hecho y las entrevistas fueran esa memoria, ¿no? Y el presente pues fuera esta desmemoria, o sea, como esta fragmentación que yo planteaba en el documental. Ok. Bueno, Fernanda Ramos dice, hola, buenas noches, me parece maravilloso tu documental, Natalia. Tengo una pregunta. ¿Qué es para ti el tiempo suspendido? Pues sí, que finalmente creo que en el caso de la película, pues un poco lo que plantea mi abuela, ¿no? De que pues, lo que queda en la foto, ¿no? Ese tiempo suspendido en las personas que desaparecen, que finalmente, pues yo pienso que no deja de haber una fantasía, ¿no? Yo durante muchos años siendo chiquita como que pensaba que a mi papá
viendo esas películas de la Segunda Guerra Mundial que les borraban la memoria y no sé qué, yo estaba segura que a mi papá le habían borrado la memoria y estaba por ahí, solo tenía que encontrarlo para decirle, hey, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera es ese tiempo suspendido que queda pues en el desaparecido, el que pues no puedes terminar de matarlo, ¿no? Y decir quedó congelado y quedó ahí, sino que queda como en esta nebulosa de lo que es pues la figura del desaparecido, y por eso la necesidad de no olvidar y de encontrar los cuerpos, ¿no? O sea, yo creo que eso, pues de alguna manera, pues poder despedirse, ¿no? Y dejar de tener esa fantasía de que en algún lugar sigue estando, ¿no? Ok, sigue Jessica Mezcua y Rocío Ruiz. Hola, buenas tardes, Natalia. Hola. Pues digo, me sumo como a las felicitaciones por el documental. También hubo una parte que me movió mucho cuando Laura describe que ella no puede suicidarse después de la muerte de sus hijos, porque si no eso significaría que ellos desaparecieran realmente, ¿no? Entonces, me pareció sumamente importante como la manera en la que se refleja que la memoria es vida en sí, ¿no? O sea, empieza a ver como ese paralelismo, que si va muriendo la memoria o si muere el recuerdo, entonces de cierta forma también esos desaparecidos realmente se vuelven desaparecidos, ¿no? Y mientras hay un recuerdo de ellos, pueden seguir vivos, ¿no? Como en la presencia. Entonces, me pareció, esa frase me quedó como muy grabada, aunque estaba como más o menos al principio, y cuando termina el documental, digamos como que la manera en la que leí el documental es que se convirtió en un eco de la memoria de Laura, ¿no? Esta pieza, ¿no? Esta herramienta de documental acaba siendo justamente esa manera en la que nunca van a dejar de ser, van a estar presentes en la historia, ¿no? Tu familia, y que siempre van a estar ahí mientras se sigan recordando. Y entonces, por eso creo que la importancia de la memoria para poder rescatar aquellas vidas, ¿no? En este caso de los desaparecidos, pero que también puede aplicar para cualquier otro ámbito como de la realidad, ya sea desde el activismo, pero también desde la parte como más personal. Y básicamente solo quería como decirte que de verdad felicidades, y se me hace muy impresionante porque toca distintos planos, toca lo profesional, toca la parte de la etnografía, toca la parte histórica del activismo, de la familia, etcétera. Entonces me parece que abre los ojos acerca de todas las formas transversales en las cuales se puede abordar la memoria, ¿no? Entonces, pues básicamente felicidades, y de verdad que nos deja como pensando mucho más acerca de la importancia de este tipo de trabajos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Rocío. Hola, Natalia. Y a mí me quedé con una duda, una pregunta y un comentario rápido. Me quedó la duda cuándo regresó tu abuela a Argentina, porque todo el tiempo el discurso es como, me quedé en México, sin embargo se entiende que el lugar en el que está en Argentina, ¿no? Entonces, esa es como la duda. Y el comentario es, a mí también, la frase esta de la desmemoria, de vale la pena, o como, a mí me quedé girando, ¿no? Con esa, se me hizo fuertísimo. O sea, yo sí la desmemoria, ¿no? ¿Qué? Que al fin y al cabo no está tan mal. Esa, se me hace fuertísima. O sea, yo sí la querría de final. Yo propongo que haya dos finales. Así, una, ¿no? En medio, y otra con ese final, porque es fuertísima, ¿no? Pero me parece más impactante, o sea, más fuerte lo que cuentas de por qué por qué no la incluiste, ¿no? O sea, esta lectura que para los que nos interesa el tema, o sea, la entendemos muy bien, que hicieron tus primos o no sé quién decías, ¿no? De no la puedes poner como final por lo que implicaría, ¿no? Porque hay que recordar, Entonces me parece como muy fuerte, muy hasta paradójico, ¿no? Que tú queriendo un poco como no politizar de alguna manera tanto la película, o sea, al final tiene una carga, evidentemente, ¿no? Política muy fuerte hasta en eso, ¿no? Hasta en la decisión del final, ¿no? Pues nada más, como decir, me impactó mucho y nada, felicitarte. Y eso que si nos cuentas, ¿cuándo regresó? Sí. Bueno, al final sí lo puse, pero no quedó en el mero final, ¿no? Casi hacia el final quedó eso. Pero
Regresó en el 85. En el 83 terminó la dictadura en Argentina. Los primeros en regresar fuimos mi mamá y yo. Luego en el 84 regresó mi tío Luis con su familia y en el 85 regresó mi abuela. Lo que pasa es que mi abuela amaba México. O sea, ella extrañaba muchísimo México. Varias veces vino. Pero para ella México era como su lugar. O sea, regresó a Argentina por la necesidad de la búsqueda de sus hijos y por la justicia y esto, pero su corazón realmente estaba en México. O sea, ella amó México por todo lo que le dio. Entonces, creo que por eso tal vez no lo terminé de poner como... Ok, mira, ahora te leo las últimas dos del chat. Dice Minerva Sánchez: felicidades por tu trabajo, Natalia. Este documental en particular me parece parcialmente una invitación a la reflexión sobre nuestra memoria personal, así como nuestro lugar en una memoria colectiva. ¿Cuál consideras la clave de la relación entre la memoria de tu abuela y la tuya que coexiste en la memoria colectiva? Gracias. Y Leslie, bueno, mejor te leo, mejor contesta esa porque la de Leslie igual es grande. Ay, está muy difícil esa pregunta. Pues no sé, creo que es tratar de, desde el lugar de cada uno, tratar de compartir como las experiencias y pues y también las inquietudes que tiene uno, ¿no? O sea, creo que pues eso, nos van motivando diferentes cosas y vamos avanzando hacia diferentes lugares y pues no sé, o sea, creo que el trabajo de Laura pues sí fue importante, tratar de compartirlo, aunque no comparta la parte activa de ella. Eso fue como una cosa que cuando decidí que no ponía su actividad política o social, era como decir, bueno, pues si a alguien le interesa saber quién fue Laura, la va a buscar en internet y encontrará la información sobre ella. Y creo que vale la pena pues encontrarse también con eso, ¿no? O sea, como pues sí, pues motivarse, pues informarse y eso. Creo que sí es una pregunta como difícil de responder, pero bueno, hice mi esfuerzo. Ok, bueno, sigo con la de Leslie. Me pareció sensible, íntimo y humano como una luchadora social que compartía constantemente el mensaje de preservar la memoria histórica. Encontró refugio a todo este dolor de llevar el mensaje en el olvido. Pero el documental y ella en sí es un llamado a continuar con la lucha y exigencia de justicia por todos nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos. Conecté demasiado por la lucha de las madres buscadoras en México y cómo, aunque sus identidades estén situadas en espacios geográficos distintos, están hermanados por la pérdida de necesidad de justicia. Finalmente, para mí fue una metáfora la manera en cómo Laura, debido a su enfermedad, su memoria personal tenía ciertos huecos. Al igual que las desapariciones dentro de un ámbito familiar y social también dejan un hueco en la memoria colectiva. ¿Esto fue pensado de alguna forma o simplemente es una abstracción? Un abrazo cálido, gracias. Muchas gracias, Leslie. Pues sí, creo que finalmente, o sea, la desaparición y los asesinatos pues son huecos que quedan, ¿no? Y que pues nos queda a todos como sociedad, o sea, no es solo algo personal, porque pues el personal es el dolor que queda, la ausencia, ¿no? Del que ya no está, y el dolor de pensar las brutalidades que pasan, ¿no? Esa es como la parte de la injusticia y lo que duele. Pero creo que pues en los sociales que sí nos quedan huecos, esos que ya no están, pues son los que nos faltan como sociedad, ¿no? O sea, no es que se fue naturalmente, sino que se fue de una manera violenta y eso es lo que nos quita a todos nosotros como sociedad, ¿no? Claro, bueno, y ahora con Diana Alejandra. Ay, bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Un placer, Natalia. Y bueno, yo tengo dos preguntas, así como, pues no sé. La primera es, ¿cuál fue como el objetivo principal, como emocional, sentimental, no sé,
que querías como evocar en esta película, ¿no? Porque pues entiendo que, pues como tú siendo parte de la película, pues hay sentimientos y emociones ahí, ¿no? Pero como cineasta, ¿cuál era como, pues este querer de evocar en las demás personas, ¿no? Porque pues encuentro que pues la mayoría de las participaciones, y también me incluyo, ¿no? Es como muy, como que uno se identifica mucho, ¿no? A uno le llega mucho, pero quería saber también si era como, pues parte ahí de tus expectativas también, ¿no? Y bueno, la otra pregunta es, bueno, me llamó mucho la atención que cuando se mostraba a tu abuela en el asilo, se mostraba sola, ¿no? O sea, me acuerdo de las primeras imágenes y se me hizo como normal verla pues solamente a ella, ¿no? Como enfocándola solamente a ella. Pero ya cuando están, creo que como diciendo, bueno, enseñándole una hoja con canciones, recuerdo ver a más personas pues como juntas, ¿no? Ahí platicando y demás, ¿no? Y se me ocurrió como de, bueno, ¿por qué siempre se mostraba a tu abuela pues ahí sola, ella, ¿no? Y bueno, nada más. De esto de estaba sola, pues no sé por qué, la verdad no lo había pensado. Sí, no interactuaba mucho con las otras personas ahí en la clínica, como que estaba muy tranquila y eso, pero no, como que no interactuaba mucho. Yo creo que le costaba como trabajo, pues mantener, pues sí, como una relación, ¿no? De repente como que se sentía pues como castigada de estar ahí o algo así, ¿no? O sea, no. Y en cuanto a la emoción que quise transmitir, pues sí, como que lo que pensaba era eso, que quería hablar sobre la importancia de la memoria y la desmemoria, ¿no? Eso fue como lo que quise, o sea, como que fue mi línea principal, digamos. Y no sé, estoy tratando de acordarme de mi primer carpeta, a ver qué es lo que había puesto. Pero creo que sí, como que de alguna manera lo que quería era poder compartir, como decía hace rato, la experiencia propia, ¿no? La experiencia de mi familia, digamos, en poder como extrapolarla, pues poder sacarla y compartirla para, pues de alguna manera que otros pudieran también, pues entender en esto, ¿no? De no sentir que lo que pasa a nuestro alrededor no importa, ¿no? O sea, creo que la conciencia de lo que nos rodea es siempre importante y por ahí va como siempre mi búsqueda, ¿no? De la empatía con el que está al lado, de no pensar que las cosas pasan por algo porque pues era un migrante y entonces pues ni modo se la buscó, pues no, ¿no? O sea, como tratar de entender que las cosas pues van por algo. Y que cada uno le toca una historia diferente, ¿no? No hay como, no todos tienen la misma historia, pero lo que sí es lo mismo, pues es la injusticia. Y esa es la parte que, pues, que yo de alguna manera quería compartir. Como que el contar la historia de la familia era compartir eso, ¿no? De que las injusticias están presentes en todos lados y que pues, es parte de lo que no tenemos que olvidar y por lo que no tenemos que dejar de luchar. Bueno, ya no hay más preguntas en el chat, ya no hay más manos levantadas, pero bueno, ha sido una conversación de más de 1 hora y media ya, con preguntas muy inteligentes, respuestas muy emotivas. Yo quisiera nada más agregar una última, en vista de que tienes pues muchos fans aquí en este grupo y los que no tenías ya los hiciste. ¿Qué nuevos proyectos, qué hay, digamos, en tu hacer como cineasta actualmente y para adelante, ¿no? ¿Hacia dónde quieres o hacia dónde ves tu carrera?
Bueno, ahora no he estado ya editando, me he estado como clavando más en la dirección. Estaba con un proyecto que, bueno, la pandemia me detuvo, que es en una comunidad de Oaxaca, un cambio absoluto de tema, pero digamos que al ser madre, como que cambiaron como también mis perspectivas de las cosas, y es una comunidad que he encontrado que de alguna manera sí tiene que ver, bueno, ellos como que han buscado no perder la identidad del pueblo, ¿no? Y entonces, y la están poniendo en los niños de la comunidad. Es un pueblo que en algún momento llegó a tener más de 1,500 habitantes y ahorita son 200 habitantes. Y lo que ellos están buscando como comunidad es mantener la identidad del pueblo, enseñándosela a los hijos, las tradiciones, digamos, pero también adaptándose al presente y buscando de alguna manera como repoblar este pueblo. Ese proyecto lo iba a filmar el año pasado y pues no se ha podido. Entonces, porque están muy cerrados, no están dejando que nadie entre, así que tendré que esperar. Y pues otros proyectos que tienen que ver también un poco con la memoria, como que algo que Mauricio creo que era que lo comentaba y que es como algo que busco mucho en los proyectos, y es que de alguna manera uno se apropie del recuerdo del otro, ¿no? Y que eso es lo que, como que en lo que he estado tratando de experimentar y de buscar esta idea de que uno se apropie de ese recuerdo, de esa vivencia o de esa sensación, ¿no? O sea, que quede plasmado en uno. Entonces, pues nada, estoy con otro proyecto de animación documental y experimentando, que nunca lo he hecho, así que estoy también ahí. Y pues ya. Bueno, y otras cositas, pero, o sea, ha sido un tiempo de sentarme y escribir, escribir, escribir miles de ideas, pero básicamente estoy en el de Oaxaca, que ya iba a arrancar y pues se detuvo, y con esta idea y este proyecto de la animación documental. Pues suena increíble y los esperamos con ansias. Y bueno, agradecerte, Natalia, por tu generosidad, por tu película, que nos deja muchas lecciones sobre la memoria, sobre los vínculos entre la reflexión antropológica, el quehacer cinematográfico, nos espejea, ¿no? De una manera increíble con el México actual, ¿no? A lo mejor en ese momento, como tú bien dijiste, no era un referente, o sea, la intención no era reflejar la violencia en México, pero ahora sí que nos deja un montón de reflexiones. Es como una película cobra vida propia, ¿no? Y se va leyendo de diferentes maneras a lo largo de la historia. Y bueno, pues sí, hay muchas cosas que hay como muchas similitudes, muchos paralelismos, el dolor de la violencia, de los desaparecidos. También hay diferencias interesantes, ¿no? Alguien lo mencionaba por ahí, ¿no? En el caso de la dictadura argentina, como que se le podía poner rostro al enemigo, y aquí como que cuando es tan difuso, no sé, como que ese coraje, ese dolor, también se vuelve más abstracto y entonces, bueno, este espejo es muy, muy interesante, y cómo la memoria atraviesa pues todas las dimensiones de la condición humana, desde lo íntimo, lo personal, lo familiar, lo social, lo histórico, y eso, ¿no? Nos vincula y nos une. Te agradezco nuevamente, Natalia, muchísimas gracias por haber inaugurado esta nueva temporada del Cineclub del Departamento de Antropología y del Laboratorio de Antropología Visual. Muchas gracias a todos y a todas. Pues hubo como promedio 50 personas por aquí escuchando, participando. Pues estamos muy contentos de una apertura tan emotiva, y los esperamos y las esperamos la próxima semana, el próximo jueves de hoy en 8 a las 7, para platicar sobre La danza del hipocampo de Gabriela Rubalcaba, que también es una película increíble, también muy personal, también con una narración en primera persona muy potente, y bueno, con la memoria como eje central, ¿no? La película está disponible en Filmin Latino, pero de todas maneras, pues pueden escribirnos al correo del Laboratorio de Antropología Visual, cualquier duda que tengan, para obtener también
la contraseña para la sesión de la próxima semana. Por ahí estamos atentos en el correo. Y pues buenas noches, muchas gracias y nos seguimos encontrando por aquí a lo largo del mes de febrero, los jueves en la nochecita, para cerrar el día. Gracias. No, gracias a todos, de verdad. Les agradezco mucho, fue muy linda charla. Y pues nada, sigan viendo las otras películas porque están muy buenas. Así gracias. Por ahí alguien preguntaba en el chat si esto se graba. Sí, estamos grabando la sesión y va a estar después disponible en el canal de YouTube del Laboratorio de Antropología Visual. Que Carla, si nos recuerdas cómo es exactamente el canal. Es Lab con V, Guami. Lo encuentran así porque ya tiene el propio dominio. Ya es @lab con V, Guami. Perfecto. Gracias a ti también, Carla. Y bueno, pues nos seguimos encontrando por aquí. Adiós, Natalia, muchas gracias. Y bueno, nos seguimos viendo en la red, ¿no? Porque sí, también seguimos ahí, sigamos. Muy activa la situación con el gremio de los documentalistas peleando por los derechos para poder seguir produciendo, ¿no? Exacto, para que sí se hagan películas este año. Básicamente. Gracias. Buenas noches. Gracias.